Hola, muy buenos días. En otro espacio de Los Rincones de la Mente en Jaén Plus Radio le habla Antonio Sánchez Cañete. Soy psicólogo, como ya sabéis, pues todos aquellos que nos siguen desde hace más de 2 años ya que estamos en este espacio de Los Rincones de la Mente, este espacio de salud mental y psicología. Bueno, pues en este programa de hoy vamos a salir de la zona de confort desde el punto de vista psicológico. Vamos a ver cuáles son esos beneficios, los desafíos y las consecuencias en cambio de permanecer en ella, en esa zona de confort. Mirad, a lo largo de la vida las personas se enfrentan constantemente a situaciones que exigen adaptación, aprendizaje y crecimiento. Desde los primeros años de desarrollo hasta la adultez, los seres humanos experimentan cambios que los obligan a abandonar hábitos, creencias y comportamientos conocidos para enfrentarse a nuevas realidades. Pero sin embargo, no todas las personas reaccionan de la misma manera ante estos desafíos, claro que no. Mientras algunas ven en ellos, en esos desafíos, una oportunidad para desarrollarse y alcanzar nuevas metas, otras, en cambio, sienten miedo, mucho miedo, ansiedad e incertidumbre, prefiriendo permanecer en espacios familiares y sobre todo muy predecibles. Este fenómeno es conocido popularmente como permanecer en la zona de confort, porque este concepto es un concepto ampliamente utilizado en psicología, en desarrollo personal y en comportamiento incluso a nivel organizacional en empresas, para describir un estado mental en el que las personas operan dentro de límites conocidos con niveles mínimos de estrés y mínimos de riesgo. Y aunque este espacio proporciona seguridad emocional, estabilidad psicológica, también puede convertirse en una barrera para el crecimiento cuando impide el desarrollo de nuevas habilidades o la exploración de oportunidades. Desde una perspectiva psicológica, salir de la zona de confort implica enfrentarse a la incertidumbre, tolerar el malestar temporal y desarrollar recursos internos para adaptarse a nuevas experiencias. Este proceso no solo favorece el crecimiento personal, sino también fortalece las capacidades cognitivas y emocionales fundamentales para lo que llamamos la adaptación humana. Sin embargo, muchas personas encuentran dificultades para dar este paso debido a diversos factores psicológicos, emocionales y sociales. Pues una vez hecho esta introducción, en este programa queremos analizar el concepto de la zona de confort desde el punto de vista psicológico, explorando sus características, los beneficios de abandonarla, los mecanismos mentales involucrados en este proceso y los síntomas o señales que suelen presentar quienes se resisten a salir de ella. Asimismo, vamos a reflexionar sobre la importancia de encontrar un equilibrio entre la seguridad psicológica y la búsqueda constante de crecimiento personal. Pero vamos a definir, para empezar ya totalmente con el programa, vamos a definir qué es la zona de confort y sus fundamentos psicológicos. La zona de confort puede definirse como un estado conductual y psicológico en el que una persona se siente segura, familiarizada con su entorno y capaz de controlar las situaciones que enfrenta. Dentro de esta zona, las actividades cotidianas se realizan con relativa facilidad, ya que están basadas en hábitos consolidados y experiencias previamente conocidas. Desde la psicología cognitiva, la zona de confort está estrechamente relacionada con los esquemas mentales. Y estos esquemas son estructuras cognitivas que permiten interpretar la realidad y anticipar resultados. Cuando una persona actúa dentro de estos contextos conocidos, su cerebro requiere menos esfuerzo, lógicamente, para procesar información, lo que genera una sensación de comodidad y eficiencia. A nivel incluso neurobiológico, el cerebro humano está diseñado para ahorrar energía. Los hábitos permiten automatizar conducta y reducir la carga cognitiva. Por esta razón, las personas tienden naturalmente a repetir comportamientos que han resultado efectivos en el pasado. Esta tendencia tiene un valor adaptativo muy importante, ya que evita que cada decisión requiera un análisis exhaustivo. Pero, ¿qué pasa? Mirar, sin embargo, cuando esta búsqueda de estabilidad se vuelve excesiva, puede generar resistencia al cambio. La comodidad deja de ser un recurso saludable para convertirse en una limitación. La persona puede comenzar a evitar situaciones nuevas, desafíos profesionales, relaciones diferentes o experiencias que podrían enriquecer en cambio su vida. La zona de confort no es necesariamente negativa, desde luego que no. De hecho, constituye un espacio necesario para la recuperación emocional, la estabilidad psicológica y el mantenimiento de la autoestima. El problema va a surgir cuando permanecer en ella, en esa zona de confort, se convierte en una estrategia permanente para evitar el miedo, la incertidumbre o el fracaso. Y vamos a pasar a este punto que hablamos del miedo, ese miedo al cambio como barrera psicológica. Uno de los principales factores que dificultan salir de la zona de confort es ese miedo al cambio. Desde una perspectiva evolutiva, el ser humano ha desarrollado mecanismos de supervivencia orientados a detectar amenazas potenciales.
Lo desconocido puede ser interpretado por el cerebro como una fuente de riesgo, incluso cuando objetivamente no represente un peligro real. La amígdala cerebral, estructura relacionada con el procesamiento emocional, desempeña un papel fundamental en esta respuesta. Cuando una persona se enfrenta a una situación nueva, la amígdala puede activar respuestas de alerta que generan ansiedad, preocupación o evitación. ¿Y ese miedo cómo se suele manifestar? Pues a través de pensamientos como ¿y si fracaso? ¿Y si no soy capaz? ¿Y si las cosas salen mal? ¿Y si pierdo lo que ya tengo? Estas preguntas reflejan una tendencia cognitiva conocida como sesgo de negatividad, mediante la cual las personas otorgan más importancia a las posibles consecuencias negativas que a los beneficios potenciales. Además, el miedo al cambio puede estar relacionado con experiencias pasadas de fracaso, de rechazo o de críticas. Cuando una persona ha vivido situaciones dolorosas asociadas a la incertidumbre, es más probable que desarrolle estrategias de evitación para protegerse emocionalmente. Desde el enfoque de la terapia cognitivo-conductual, muchas de estas creencias son irracionales o exageradas, pero sin embargo pueden influir poderosamente en el comportamiento si no son cuestionadas de manera consciente. Mirar, existe una relación entre el crecimiento personal y el aprendizaje. Salir de la zona de confort está estrechamente vinculada al aprendizaje. Hay mucha investigación en psicología educativa que han demostrado esto, que las personas aprenden mejor cuando se enfrentan a desafíos moderados que exigen cierta adaptación y refuerzo, y esfuerzo sobre todo. Cuando una persona sale de su zona de confort, activa procesos cognitivos relacionados con la atención, la memoria, la resolución de problemas y la creatividad. Por esta razón, abandonar la zona de confort no solo genera crecimiento psicológico, sino también cambios físicos en el funcionamiento cerebral. Vamos a pasar también en este análisis a ver cuáles son esos beneficios psicológicos de salir de la zona de confort. Pues mirar, uno de ellos es el desarrollo de la autoestima. Uno de los beneficios más importantes es el fortalecimiento de la autoestima. Como decimos, cada vez que una persona supera un reto, obtiene evidencia concreta de su capacidad para afrontar dificultades. La autoestima no surge únicamente de recibir elogios o reconocimiento externo. También se construye a partir de experiencias de éxito, perseverancia y superación personal. Cuando alguien enfrenta desafíos progresivos y logra adaptarse, desarrolla una percepción más positiva de sí mismo. Otro de los beneficios psicológicos de salir de la zona de confort es el incremento de la propia confianza personal. La confianza se fortalece evidentemente mediante la acción. Muchas personas esperan sentirse seguras antes de actuar, cuando en realidad ocurre lo contrario. La seguridad surge después de actuar repetidamente. Salir de la zona de confort permite acumular experiencias que demuestran la propia capacidad de adaptación. Como resultado, disminuye el miedo ante futuras situaciones también desconocidas. Otro beneficio de salir de la zona de confort es una mayor resiliencia emocional. La resiliencia es la capacidad de recuperarse frente a la adversidad. Las personas que enfrentan desafíos de forma regular desarrollan recursos psicológicos que les permiten manejar mejor todas las dificultades. Al abandonar la comodidad habitual, se aprende a tolerar la frustración, gestionar la incertidumbre y encontrar soluciones creativas a los problemas. Pero hay muchos más beneficios psicológicos como una expansión de oportunidades personales y profesionales que se encuentran fuera de los límites conocidos. Cambiar de empleo, iniciar estudios, emprender un proyecto o establecer nuevas relaciones suelen requerir asumir, evidentemente, y en ocasiones ciertos riesgos. También otro beneficio de salir de la zona de confort es el del desarrollo de la inteligencia emocional. Enfrentarse a situaciones nuevas obliga a reconocer emociones como miedo, ansiedad, entusiasmo o incertidumbre. Pero esta experiencia favorece el autoconocimiento y mejora la capacidad para regular estos estados emocionales complejos. La inteligencia emocional se fortalece cuando la persona aprende a actuar a pesar de la incomodidad emocional. También otro beneficio al salir de esa zona de confort es la mayor creatividad que prospera en contextos donde existe exploración y experimentación, porque permanecer siempre en la misma rutina limita la generación de ideas nuevas. El salir de esa zona expone a las personas a perspectivas diferentes y conocimientos y experiencias variadas y enriquecedoras.
También la zona de aprendizaje y la zona de crecimiento, porque mirad, la primera etapa en las zonas son del aprendizaje es que donde ella aparecen nuevos desafíos que exigen adquirir conocimientos y habilidades. Pero después surge la zona del crecimiento, donde las personas amplían significativamente sus capacidades y transforman aspectos importantes de su identidad. Lo que inicialmente puede generar miedo puede convertirse posteriormente en una nueva competencia integrada dentro de la vida cotidiana de cada uno. Vamos a pasar a otro apartado, que son esos síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas de quienes no quieren salir, de aquellas personas que no quieren salir de la zona de confort? Pues existen, mirar, diversas señales psicológicas y conductuales que pueden identificar esta resistencia al cambio. Una procrastinación constante. Las personas que temen abandonar la comodidad suelen postergar decisiones importantes. De esto estamos hablando de la procrastinación, que funciona como un mecanismo de evitación emocional. Otro de los síntomas de los que no quieren salir de esa zona de confort son justificaciones frecuentes. Es común escuchar frases como no es el momento adecuado, quizá más adelante, necesito prepararme más o todavía no estoy listo. Aunque algunas de estas razones pueden ser legítimas, cuando se repiten constantemente, pueden llegar a ocultar el miedo al cambio. Otro síntoma de aquellas personas que, bueno, por lo que sea, pues no quieren salir de la zona de confort, es el miedo excesivo al fracaso. Porque toda persona experimenta o puede experimentar cierto temor al fracaso. Sin embargo, quienes permanecen atrapados en la zona de confort suelen exagerar las consecuencias de cometer errores. Interpretan cualquier posibilidad de fracaso como una amenaza para su autoestima o identidad. Otro motivo o síntoma por lo que no quieren salir son la dependencia de la rutina. La rutina proporciona lógicamente estabilidad, pero una dependencia excesiva puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo. Estas personas suelen experimentar ansiedad intensa cuando sus hábitos se ven alterados. También la evitación de nuevas experiencias. Rechazan oportunidades de aprendizaje, de viajes, de proyectos o relaciones simplemente porque impliquen incertidumbre. La evitación reduce temporalmente la ansiedad, pero como sabemos en psicología, refuerza el miedo a largo plazo. Personas con pensamiento rígido, personas que presentan dificultades por considerar perspectivas alternativas, prefieren mantener creencias conocidas incluso cuando la evidencia les dicen que sugiere una necesidad de cambio. Son personas también con baja tolerancia a la incertidumbre, aquellas que no quieren dar el paso o siguen queriendo estar en su zona de confort. Esa tolerancia a la incertidumbre es uno de los síntomas característicos en donde la necesidad es excesiva de control. La incertidumbre genera malestar intenso y puede llevar a alguien a cualquier, incluso situaciones cuyos resultados no estén garantizados. Son personas en donde ven ese estancamiento personal, donde a menudo sienten insatisfacción con su vida, pero no realizan acciones concretas para modificarla. Y esto puede generar frustración, apatía y pérdida de motivación. También son personas que se comparan constantemente con los demás. Observan el éxito ajeno con admiración o envidia, pero suelen concluir que otras personas poseen habilidades o cualidades especiales que ellos no tienen. Esta percepción limita la iniciativa personal y refuerza la pasividad. Mirad, vamos a pasar ahora a cuáles son las consecuencias psicológicas de permanecer demasiado tiempo en la zona de confort. Os la voy a nombrar muy rápidamente. Aunque la comodidad, como digo, proporciona bienestar temporal, permanecer excesivamente en ella puede tener consecuencias negativas. Entre ellas se encuentran, entre estas consecuencias, reducción de oportunidades de crecimiento, como decíamos, disminución de la autoestima, sensación de estancamiento, arrepentimiento por oportunidades perdidas, dependencia excesiva de la seguridad, menor capacidad de adaptación e incremento de la ansiedad ante situaciones nuevas. Paradójicamente, cuando más se evita la incertidumbre, más difícil resulta enfrentarla cuando inevitablemente aparece. Voy a terminar con unas estrategias psicológicas para salir de esa zona de confort. Vamos a hablar de qué forma tratar a estas personas que realmente puedan estar sufriendo por estar en una zona de confort y que no pueden salir de ella y que creen que puede ser positivo, pero le atenaza el miedo, la ansiedad, la evitación. Pues estas estrategias psicológicas serían, por ejemplo, establecerse, en primer lugar, metas pequeñas. Los cambios graduales suelen ser más sostenibles que las transformaciones radicales.
Pequeños desafíos permiten desarrollar confianza progresiva. Reestructurar también pensamientos negativos. Es importante identificar creencias irracionales y sustituirlas por interpretaciones más realistas y equilibradas. Aceptar el error como parte del aprendizaje. El fracaso no debe entenderse como una con evidencia de incapacidad, sino como una fuente de información y de crecimiento. Practicar también la exposición gradual. En psicología, la exposición consiste en enfrentarse progresivamente a situaciones temidas para reducir la ansiedad. Desarrollar una mentalidad de crecimiento. Hay muchos psicólogos que proponen que las personas pueden desarrollar sus capacidades mediante el esfuerzo, el aprendizaje y la perseverancia. Y esa mentalidad favorece la disposición a asumir desafíos y sobre todo también apoyar, buscar ese apoyo social, ese apoyo psicoterapéutico. El acompañamiento de amigos, familiares o profesionales, psicólogos y psicólogas, pueden facilitar significativamente los procesos de cambio. Y voy a concluir comentando lo siguiente. La zona de confort constituye un espacio psicológico necesario para la estabilidad emocional y el bienestar cotidiano, como decíamos. Sin embargo, cuando se convierte en un refugio permanentemente frente al miedo, la incertidumbre o el fracaso, puede limitar profundamente el desarrollo humano. Desde la psicología, salir de la zona de confort representa un proceso de crecimiento que implica enfrentar desafíos, cuestionar creencias limitantes y desarrollar nuevas habilidades adaptativas. Los beneficios de este proceso son numerosos: aumento de la autoestima, fortalecimiento de la confianza, desarrollo de la resiliencia, mejora de la inteligencia emocional y expansión de oportunidades personales y profesionales. Al mismo tiempo, quienes se resisten a abandonar la comodidad suelen presentar síntomas como la procrastinación, como decíamos, evitación, miedo al fracaso, rigidez mental y estancamiento personal. La evidencia psicológica muestra que el crecimiento ocurre precisamente en el límite entre lo conocido y lo desconocido. Cada vez que una persona se atreve a avanzar más allá de sus hábitos habituales, amplía sus capacidades y desarrolla y descubre recursos internos que desconocía poseer. Por ello, salir de la zona de confort no significa buscar el sufrimiento o el riesgo innecesario, sino aceptar que el desarrollo personal requiere atravesar periodos de incertidumbre y aprendizaje. En última instancia, la capacidad de adaptarse al cambio constituye una de las fortalezas más importantes del ser humano y una condición esencial para alcanzar una vida plena, significativa y en constante evolución. Bueno, mirar, y una vez dicho esto, os voy a poner dos ejemplos para terminar muy rápido, dos ejemplos reales de la vida, de la historia social, empresarial, personal, de personas conocidas. Os voy a hablar de uno de los ejemplos más conocidos, para empezar, de cómo salir de la zona de confort puede transformar una trayectoria profesional y empresarial. Vamos a hablar del caso de Jeff Bezos. Antes de fundar Amazon, Bezos ocupaba un puesto altamente remunerado y estable en una firma financiera, una de las compañías más más prestigiosas de Wall Street. Desde una perspectiva convencional, tenía una carrera exitosa, seguridad económica y grandes posibilidades de crecimiento dentro de la empresa. Sin embargo, a mediados de la década de los 90, observó que Internet estaba creciendo a un ritmo extraordinario. En lugar de ignorar esa oportunidad por miedo a perder la estabilidad que había alcanzado, decidió asumir un riesgo considerable. Renunció a su empleo, abandonó la comodidad de una carrera consolidada y se embarcó en un proyecto incierto: crear una librería en línea. Desde el punto de vista psicológico, esta decisión representa una clara salida de la zona de confort. Bezos tuvo que enfrentarse a la incertidumbre, al riesgo financiero y a la posibilidad real de fracasar. Él mismo explicó posteriormente que tomó la decisión utilizando lo que él denominó el marco de minimización del arrepentimiento, preguntándose cómo se sentiría años después si no hubiera intentado aprovechar la oportunidad que le ofrecía Internet. El resultado de esta decisión fue la creación de Amazon en el año 1994. Lo que comenzó como una pequeña librería digital se convirtió con el tiempo en una de las empresas más influyentes del mundo. Aunque el éxito no estaba garantizado, Jeff Bezos comprendió que el crecimiento personal y empresarial exigía asumir riesgos calculados y aceptar la posibilidad del fracaso como parte del proceso de aprendizaje.
Y en el segundo caso lo voy a poner todo lo contrario. En este caso, una empresa, una institución que no quiso salir de su zona de confort. En contraste con Amazon, el caso que voy a poner es el caso de la empresa Kodak, que constituye un ejemplo paradigmático de los riesgos de permanecer en una zona de confort empresarial. Durante gran parte del siglo XX, Kodak dominó el mercado mundial de la fotografía. Su modelo de negocio, basado en cámara analógica, carretes fotográficos y revelado de imágenes, le proporcionó enormes beneficios y una posición de liderazgo mundial prácticamente indiscutible. Pero fue un ingeniero de la propia compañía quien desarrolló en 1975 el primer prototipo funcional de una cámara digital. El invento representaba una revolución tecnológica capaz de transformar completamente la industria fotográfica. ¿Qué pasó? Los directivos de Kodak percibieron esta innovación como una amenaza para su negocio tradicional. Temían que la fotografía digital redujera la venta de carretes y el servicio de revelado, que constituían la principal fuente de ingresos de la empresa. Como consecuencia, la tecnología no recibió el impulso necesario y permaneció durante años relegada a un segundo plano en un cajón. Durante una perspectiva psicológica y organizacional, esta decisión refleja varios mecanismos asociados a la resistencia al cambio: exceso de confianza en el éxito pasado, miedo a la incertidumbre, apego a modelos conocidos y dificultad para adaptarse a nuevas realidades. Kodak se encontraba en una cómoda posición de liderazgo y prefirió proteger su situación actual antes que arriesgarse a transformar su modelo de negocio. Esa incapacidad de adaptarse a los nuevos tiempos tuvo consecuencias devastadoras. En 2012, Kodak se acogió al procedimiento de bancarrota de la legislación norteamericana. Aunque posteriormente logró reorganizarse como una empresa más pequeña enfocada en otros sectores, nunca recuperó la posición dominante que había mantenido durante décadas. Bueno, termino. Esto es una lección psicológica, tanto para personas como el caso de Jeff Bezos con Amazon, como para organizaciones como fue el caso de Kodak. En términos psicológicos, ambos casos muestran que el crecimiento suele encontrarse más allá de los límites de la comodidad. Quería con estos ejemplos poner de manifiesto que salir de la zona de confort no garantiza el éxito, pero permanecer indefinidamente en ella tampoco garantiza la supervivencia. En un mundo caracterizado por la innovación constante y la rápida transformación tecnológica, la capacidad de adaptación se ha convertido en una de las competencias psicológicas y estratégicas más importantes tanto para los individuos como para las organizaciones. Y nada más. Aquí lo dejo en este programa sobre salir o no de la zona de confort, sus beneficios, los síntomas, sus consecuencias, sobre todo a nivel psicológico, a nivel personal y a nivel institucional. Simplemente, como siempre digo, para que haya servido este programa para la propia reflexión personal o para la reflexión sobre aquellas otras personas de vuestro entorno que podáis conocer. Muchas gracias por seguirme. Ya digo, se trata de otro programa de Los Rincones de la Mente en Jaén Plus Radio. Le habló Antonio Sánchez Cañete. Hasta la próxima.